¿Cómo están, queridos alumnos? Les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos al curso de Ciencia y Ambiente. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el sistema reproductor humano. ¿Sí? Empezamos. Recuerden, antes de iniciar, por favor, tengan todos sus materiales listos para poder empezar la clase y responder las preguntas que van a estar al final de esta clase. ¿De acuerdo? Por favor, sus manos bien limpiecitas para poder iniciar y empezamos de esta manera. Sistema reproductor masculino y femenino. Pero, ¿qué es en sí el sistema reproductor? El sistema reproductor humano es un sistema del cuerpo humano responsable de la perpetuación de la especie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que podamos nosotros seguir desarrollándonos, provisto de órganos genitales, productores de células sexuales, haploides, portadoras de características hereditarias, y de hormonas sexuales. Es decir, la función principal es continuar con la especie, ¿no? Seguir que nosotros sigamos, siga la perpetuación de la especie, que esto viene a ser gracias a las herencias hereditarias, por eso que hay personas que tienen rasgos comunes, ¿no? Que vienen a ser de los genes de la familia, ¿no? Del cabello, la tez, el color de la piel, ¿no? Las herencias hereditarias, el color de ojos, ¿sí? Esto puede ser mediante el sistema genital masculino y el sistema genital femenino, cada uno con sus respectivos órganos sexuales, ¿no? Para que se pueda dar ¿qué? La fecundación, la producción de la especie, ¿no? En este caso, el ser humano. Entonces, el único objetivo del sistema reproductor, ¿cuál es? Responsable de la perpetuación de la especie. ¿De acuerdo? Ya viene provisto de órganos sexuales, productores, genitales, pero ese es en ese caso es la función. Pasamos en este momento, que es la pubertad, ¿sí? Que hemos escuchado en varias ocasiones, de repente en otras clases también, en el año pasado ya lo hemos tocado, ¿sí? La pubertad comienza con un cambio en las hormonas. ¿A causa de quién? A causa del cambio en las hormonas que libera tu cerebro, es decir, esto se da mediante el proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces dice, a causa del cambio en las hormonas que libera tu cerebro, tus ovarios comienzan a generar hormona de estrógeno. Los ovarios son parte de tu sistema reproductivo. Producen óvulos y la hormona femenina produce la progesterona. ¿De acuerdo? El estrógeno es la hormona principal que inicia los cambios que ocurren cuando las niñas pasan por esta etapa de la pubertad, ¿sí? Entonces, esa hormona, que es la progesterona, o en este caso, bueno, el estrógeno, es lo que causa que nosotros tengamos estos tipos de cambios hormonales. Por ejemplo, vemos acá una diferencia entre las niñas y los niños, no sé si lo pueden visualizar. Por ejemplo, uno de los cambios en las niñas versus los niños es la aparición del acné en ambos, el crecimiento del vello en las axilas, ¿sí? Entonces empieza a desarrollar más vello de lo que normalmente tenías al principio, ¿sí? En el caso de las niñas en las axilas, en el caso de los niños también en las axilas y a nivel facial también. ¿De acuerdo? A veces sale un vellito, dos vellitos también en la parte del mentón, ¿sí? También empiezan a aumentar el sudor corporal, ¿sí? El crecimiento también del vello púbico, ¿sí? En ambos casos, aparición de la menstruación en el caso de las niñas, ¿de acuerdo? Y el crecimiento de forma corporal, ¿no? Es decir, tú estás dura, empiezas a crecer más y empiezas a ver los rasgos, ¿no? Las diferencias, aumento de las caderas, ¿sí? Todo eso se empieza a diferenciar en la etapa de la pubertad. ¿Y gracias a quién empezamos con estos tipos de cambio? ¿A cuál es la hormona principal? Es el estrógeno, ¿de acuerdo?
gracias a esta hormona que libera nuestro cerebro, producen estos tipos de cambios, que es una etapa que suele pasar en todas las niñas y niños. ¿Sí? Todos lo hemos pasado, no hay problema, si recuerden que solamente es una etapa. Muy bien, hemos visto este tema acerca de los rasgos de la pubertad, ¿sí? Los cambios hormonales que suceden durante esta etapa. Muy bien, aquí estábamos viendo los cambios hormonales, cuando se dan estos tipos de cambio, ¿de acuerdo? Bien, recuerden que las hormonas principales encargadas de estos tipos de cambio, de estos rasgos en el cuerpo, es la hormona de la progesterona, ¿de acuerdo? Que viene a ser en los niños y en las niñas. ¿Sí? Y esto ocurre siempre en la pubertad. Esto es la pubertad. Ahora vamos a ver los órganos del sistema reproductor femenino. ¿A qué edad empieza? La pubertad en las niñas puede comenzar en tan solo 7 u 8 años, ¿sí? O también puede iniciar en algunos casos dentro de los 14 años. Ahora vamos a aprender un poco más acerca del por qué se dan estos tipos de cambios. Se da gracias a las células sexual femenina, que viene a ser el óvulo, y las hormonas femeninas, que es el estrógeno y la progesterona. Recordemos que el estrógeno y la progesterona es la hormona encargada de estos tipos de cambios hormonales, los cambios de mi cuerpo, ¿sí? Todos los rasgos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, los órganos externos, también llamados vulva, tenemos el monte de Venus, el clítoris, el orificio de la uretra, donde se elimina la orina, los labios mayores, labios menores, y el orificio de la vagina, donde se elimina la menstruación y el nacimiento del bebé. ¿De acuerdo? Bien, aquí estos órganos que he mencionado son todos de la parte superficial, la parte externa. ¿De acuerdo? Y recuerden que para estos tipos de órganos, ¿quién es el que libera estos órganos? Es mediante el cerebro, se genera la hormona. El cerebro se libera esta hormona, ¿sí? Que se llama la progesterona. Es la hormona del sistema reproductor femenino, ¿de acuerdo? Así también vamos a conocer los órganos internos del sistema reproductor femenino, ¿de acuerdo? Órganos internos y externos. Bien, recordemos que esto lo vamos a ver en un esquema, en un pequeño dibujo, todas las partes de los órganos del sistema reproductor. Lo vamos a representar todos esos órganos que estoy señalando en una imagen, ¿sí? Bien, ahora, los órganos del sistema reproductor femenino interno son: a ver, un momento. Aquí está. Los órganos del sistema reproductor femenino. Ahora sí. Disculpen, chicos, la pantalla se cuelga. Bien. Tenemos la trompa de Falopio, que es donde se da la fecundación. Tenemos el ovario, donde se producen los óvulos y las hormonas femeninas. El útero o la matriz se almacena el bebé hasta el nacimiento. Ahí va desarrollando todo el proceso de formación del bebé en el útero, que viene a ser la matriz. Y el canal vaginal, donde se expulsa ya el nacimiento del bebé. La fecundación, también llamada singamia, es el proceso por el cual dos gametos o células sexuales se unen. ¿Cuáles son? El óvulo y el espermatozoide. Se fusionan, se unen, se juntan para crear un solo individuo, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, para poder crear el feto.
La fecundación se da en el tercio externo de la trompa de falopio. ¿Sí? Bien, vamos a ver acá dónde está ubicada la trompa de falopio. Vamos a conocer mejor mediante una imagen las partes internas, ¿sí? Internas del sistema reproductor femenino. Pero antes recordemos también cómo se llama a la primera menstruación. La primera menstruación se llama menarquia. Y es decir, cuando es la primera vez que tienes tu menstruación. La última vez, cuando es adulto, la mujer tiene su última menstruación y se le llama menopausia. ¿De acuerdo? Así como hay un inicio, hay un fin también. Bien, ahora vamos a ver mediante esta imagen. Vamos a poder visualizar. Chicos, recuerden que esta clase simplemente van a responder las preguntas, van a mencionarlas todavía para la próxima semana. No es necesario que se apuren a presentar sus tareas. Puede venir esta pregunta también en el examen, ¿de acuerdo? Aquí está, tenemos la imagen. Dice, a ver, por ejemplo, las trompas de falopio, ¿se acuerdan? Donde se da la fecundación, aquí, las trompas de falopio, se liberan los óvulos del ovario. Este es el ovario derecho, allá, aquí. Ese es el útero. Aquí es el útero. El útero. Tenemos el ovario derecho. ¿Sí? Tenemos el ovario izquierdo, el endometrio, la cervix, que es este tubo de acá, la cervix, el útero, la vagina y la trompa de falopio. Aquí donde se da, ¿qué cosa? Se da en este caso la fecundación en las trompas de falopio, ¿de acuerdo? Ahí en los ovarios, como les mencioné, ahí en los ovarios se va realizando lo que es la formación de los óvulos, ¿de acuerdo? Mientras, por ejemplo, en el ovario derecho se van formando los óvulos, el otro ovario izquierdo libera los óvulos, los libera. Si mientras este los libera, en el otro lóbulo va produciendo. ¿Sí? Y cuando le toca el otro turno, le toca al otro ovario, el otro ovario libera sus óvulos, ¿de acuerdo? Y el otro ovario va produciendo, es decir, lo va realizando. Los libera y aquí en esta parte de las trompas de falopio, donde se produce la fecundación, la unión del óvulo y el espermatozoide, ahí, aquí, ¿de acuerdo? Para iniciar con un nuevo ser. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino. Este tema es muy interesante para que ustedes puedan de repente hacer un análisis de este tema, puedan observar un video relacionado, ¿sí?, acerca de este tema. Aquí donde estoy señalando, aquí se producen lo que es los óvulos y se produce la fecundación. Ahora vemos los órganos del sistema reproductor masculino. Es el conjunto de órganos encargados de perpetuar la especie. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema reproductor masculino o la función? Simplemente es encargado de perpetuar la especie, es decir, crear un nuevo ser. Los órganos externos son los testículos y el pene. Los testículos son dos órganos protegidos por una piel llamada escroto y su función es producir espermatozoides, liberan a la sangre hormonas sexuales llamadas
masculinas llamadas testosterona, ¿no? Recuerden cuáles son las hormonas sexuales, las testosterona. El pene es el órgano copulador masculino también, ¿sí? Recuerden también bien, viene a ser mediante la testosterona, donde se producen también en los hombres todos los cambios, ¿sí? En los varones, ¿de acuerdo? Ahora, el pene, como le decíamos, es el órgano copulador masculino. Su función es depositar los espermatozoides, ¿sí? En el aparato reproductor, ¿sí? Femenino, ¿de acuerdo? Para que se produzca la ¿qué? La fecundación. Muy bien. Los órganos internos tenemos el conducto deferente. Son un par de conductos de unos 30 centímetros aproximadamente que conectan el epidídimo con la uretra. La uretra presenta doble función, ¿sí? Es decir, expulsa la orina, ¿sí? Y el semen. ¿De acuerdo? Como ambos son líquidos, la uretra se encarga de expulsar el líquido seminal y también la orina. ¿De acuerdo? Claro, no al mismo tiempo, ¿sí? Pero en este caso lo hacen en tiempos distintos, ¿sí? Ahora, las glándulas anexas también son órganos principales del sistema reproductor masculino, ¿sí? En este caso tenemos la vesícula seminal, tenemos la próstata y la glándula Copper. La vesícula seminal son unas glándulas productoras de aproximadamente el 3% del volumen de líquido seminal. Y la próstata, exclusivo de los hombres, con forma de una castaña pequeñito, contiene células que producen parte del líquido seminal, que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen, ¿sí? Entonces la próstata también cumple una función: proteger, en ese caso, y nutrir los espermatozoides que contienen el semen. Y la glándula Copper son dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata. Su función es secretar un líquido alcalino que lubrica en este caso el paso del semen en la eyaculación, ¿sí? Lo vamos a ver en esta imagen ahorita para que ustedes puedan saber dónde está ubicada cada una de estas partes. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, por ejemplo, podemos observar la vesícula seminal. Está acá. ¿Sí? El maeto uretral. La vejiga. Acá tenemos la próstata. Esta parte redondita es la próstata. Tenemos el bulbo del pene, el cuerpo esponjoso del pene, parte de acá. Aquí tenemos el escroto, ¿ven? Pueden ver el escroto, es esta pielcita que recubre en este caso los testículos. Estos son los testículos. Tenemos el prepucio, es esta piel también como capa, especie de capa que recubre también toda la superficie del pene. Tenemos el glande, las fosas navicular, maeto uretral. Bien, entonces todos estos son, como pueden visualizar, son las partes del sistema reproductor masculino, para que ustedes puedan conocerlas, son muy importantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a tener dos lecturas, ¿de acuerdo? Dos pequeñas. Esto de acá, miren chicos, este de acá es el conducto deferente que habíamos conversado, que mide aproximadamente unos 30 centímetros, ¿sí? Y se encuentra desde el epidídimo hasta la uretra, ¿ven? Aquí, el epidídimo hasta la uretra, conecta. Vamos a empezar en este momento con una pequeña lectura, ¿sí? A ver,
Dice, la madre más joven de la historia. Es el curioso caso de Lina Medina, una niña que nació en el Perú en 1933 y que apenas 5 años de edad se convirtió en la madre más joven de la historia. El padre de Lina, Tiburcio Medina, empezó a notar que el vientre de su hija pequeña comenzaba a crecer. Al principio recurrió a los chamanes pensando que se trataba de alguna maldición, de algún espíritu maligno. Pero más adelante se dieron cuenta de que necesitaban llevarla al médico. Después de someterla a varios exámenes, el doctor Gerardo Lozano aseguró que la niña esperaba un bebé. Esto fue posible porque Lina padecía de un aceleramiento hormonal y con tan solo 2 añitos comenzó a ovular. Sus padres no podían creer que la hija de 5 años, estuviera embarazada. Entonces, el 14 de mayo de 1933, Lina dio a luz a un pequeño y lo llamó Gerardo Medina, que nació mediante una cesárea completa. Lina no era su hermana, pero en este caso nació un bebé completamente saludable. El bebé se crió pensando que era hijo de sus abuelos, es decir, pensando que era su hermana. Pero cuando cumplió 10 años, se enteró que Lina no era su hermana, sino su madre. Sin embargo, el hijo de Lina murió a la edad de 40 años después de una extraña enfermedad en la médula ósea. Nunca se llegó a saber la identidad del padre del bebé, pero siempre se sospechó que Lina había sido violada por uno de sus hermanos, que sufría de retraso mental. En 1972, Lina se casó con un hombre llamado Raúl Jurado y tuvo otro hijo. Tenía 39 años en ese entonces cuando se casó, cuando tuvo a su hijo. Se fueron a vivir a México. Sin embargo, más tarde, tiempo después, regresaron a Perú para establecerse en un pequeño pueblito aquí en Lima. Hoy esta mujer está viva y tiene 76 años. Bien, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el aceleramiento hormonal? Según la lectura. El aceleramiento hormonal, chicos, es el desarrollo anticipado de las hormonas, ¿no? Es decir, no se han desarrollado a su tiempo debido a la edad que viene a ser a la adecuada. ¿Cuál sería? Entre los 7, 8 años hasta los 14 años, ¿verdad? Pues no se desarrollaron en ese tiempo. Bien, entonces este proceso se adelantó, ¿de acuerdo? Por un factor genético que ocurrió en ella desde muy temprana edad, desde los 2 años, dice el doctor Gerardo Medina, ¿sí? Que esta niña ya empezaba a ovular, a tener estos tipos de cambios hormonales, ¿de acuerdo? ¿A qué edad empezó a ovular la niña? Bien, acabo de decirlo, dice el doctor Gerardo Medina. Comenta que la niña empezó a ovular después de varios exámenes que se realizó. Empezó a ovular a partir de los 2 años, ¿de acuerdo? Según la lectura. Porque dice que el papá había recurrido a varios especialistas, chamanes, ¿sí? Porque pensaba que era otra cosa. Pero se dio cuenta al final que la niña estaba, mediante varios exámenes, ¿verdad? Estaba embarazada. Y se sorprendió mucho, pues él le preguntó cómo puede haber pasado esto. Entonces le explicaron, ¿no? Que fue posible porque Lina, la niñita, padecía de un aceleramiento hormonal, ¿no? Entonces, un mal genético donde no todo ha ocurrido a su tiempo, sino se ha adelantado todo el proceso de sus hormonas, su cerebro ha liberado la hormona antes de tiempo, ¿no? Entonces ella tenía como
un aceleramiento prematuro, algo muy rápido que iba sucediendo. Entonces, a los 2 añitos comenzó ella a poder empezar a ovular. Es decir, desde los 2 añitos ella pudo haber quedado embarazada, pero quedó embarazada a los 5 años. ¿Ya? ¿Y qué es la pubertad, chicos? Según esta historia, ¿qué es para ustedes la pubertad? Acá van a colocar solamente las respuestas, van a colocar en su cuaderno las preguntas que les voy a dejar y van a colocar lectura 1, ¿sí? La madre más joven de la historia, van a hacer un dibujo de la madre más joven de la historia y van a colocar las respuestas de las 3 preguntas, nada más. ¿De acuerdo? ¿Qué es la pubertad? Ustedes van a poder responder según su criterio. Son los cambios hormonales que se dan en el cuerpo de acuerdo a un proceso de determinada edad, ¿no? Como por ejemplo el crecimiento del vello axilar, púbico, el acné, ¿no? Los cambios y los rasgos del cuerpo. Todo eso ustedes pueden colocar porque recuerden que está en el tema, ¿sí?, de la clase. Ahora, vamos a retroalimentación. La hormona sexual, en el caso del sistema reproductor femenino, la hormona sexual femenina es... ¿Cuál es la hormona sexual femenina? Aquí está. Si no lo recuerdan, retroceden y lo buscan. Es el óvulo. Y la hormona femenina y las hormonas sexuales femeninas es el óvulo y las hormonas femeninas el estrógeno y la progesterona. ¿De acuerdo? Ahora, acá coloca la célula sexual femenina es el estrógeno y la progesterona. ¿De acuerdo? Aquí está también. Lo pueden buscar aquí. Luego van a la siguiente pregunta. Disculpen. Las hormonas es el estrógeno y la progesterona y las células es el óvulo. ¿De acuerdo? Aquí la célula pone en el óvulo y acá la progesterona y el estrógeno. ¿De acuerdo? Bien. No se vayan a confundir por las 2 rayitas que ustedes ven acá. Piensan que es la progesterona y el estrógeno de acá. No. Aquí es la progesterona y el estrógeno y aquí la célula es el óvulo. Menciona 3 órganos internos femeninos. 3 órganos internos. El útero. ¿Qué más? La cervix. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? El útero, la cervix. Aquí está. La trompa de falopio, ¿sí? Entonces esos son los órganos internos, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, ¿dónde se da la fecundación? Ustedes van a colocar ¿dónde se da la fecundación? ¿Se da en qué parte? En un tercio externo de la trompa de falopio, aquí. Por eso les dije que la fecundación empieza acá, en las trompas de falopio, cuando se liberan los óvulos. ¿Sí? Se libera el óvulo y se junta con el espermatozoide. La unión de estos dos se forma en la trompa de falopio que se da la fecundación. Ahora vamos a hacer la segunda lectura. Dice, la próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor masculino. Ayuda a producir semen, el líquido que contiene esperma. ¿Qué es el semen? Es un líquido que contiene esperma. La próstata rodea al conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La próstata de un joven tiene el tamaño aproximadamente de una nuez, pequeñita, pequeñita. Con la edad aumenta lentamente el tamaño. Si se agranda demasiado puede causar problemas. El aumento de tamaño de la próstata es muy común después de los 50 años. Con los años, hay más probabilidades de tener problemas prostáticos. Algunos problemas comunes son prostatitis, que es una infección generada causada por bacterias, ¿de acuerdo? Por una no adecuada higiene personal. Prostatitis es una inflamación a la próstata.
¿verdad? Hiperplasia, hiperplasia prostática benigna, HPV o simplemente agrandamiento de la próstata, ¿de acuerdo? Es un problema común en hombres adultos que causa goteo después de orinar o la causa de orinar con frecuencia, varias veces, especialmente por las noches, ¿sí? Tienen este problema en las personas adultas, mayores, ¿de acuerdo? El cáncer de próstata. Como recuerden que la próstata es una parte de un órgano del cuerpo, del sistema reproductor masculino, que es pequeñito como una nuez, pero a medida que tú pasan los años, a partir de los 50, 60, a partir de esa edad, eso empieza a crecer. Entonces, eso ya empieza si no hay un adecuado control, una adecuada higiene, va a causar este tipo de enfermedades. Bien. El cáncer de próstata viene ya de una prostatitis, ¿no? Si tienes una infección generada por bacterias, ¿no? Y no te lo has realizado un buen tratamiento, ¿no? Viene lo que es el cáncer de próstata, un cáncer común que responde mejor al tratamiento cuando se detecta anticipadamente, ¿sí? Toda enfermedad que se detecta a tiempo anticipadamente tiene un proceso y es un mejor desarrollo, una mejor forma de poder tener una evolución. Ahora, según esta pequeña lectura, ustedes van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la próstata? ¿Sí? Es un órgano del cuerpo humano del sistema reproductor masculino, ¿de acuerdo? Que rodea el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. ¿A qué edad puede aumentar de tamaño? A partir de los 50 años, ¿verdad? ¿Existe el cáncer a la próstata? Sí, es muy común y si se detecta a tiempo se responde mejor al tratamiento. Investiga qué alimentos podrías evitar o qué alimentos podrían evitar el cáncer a la próstata, ¿de acuerdo? Investigas eso, te lo dejo como tarea. Y por último, escribes los órganos externos del aparato reproductor masculino. ¿Cuáles son los órganos externos? Recuerde que solamente mencioné dos. ¿Cuál era? Aquí está, si no se acuerdan. Los testículos y el pene son la parte superficial. Ahora, se van a la segunda pregunta. Escribe los órganos internos del aparato reproductor masculino. Los órganos internos. No recuerdan, ingresan aquí. El conducto deferente y la uretra, ¿de acuerdo? Solamente estos dos. No van a colocar el resto, todo esto de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Luego la otra pregunta menciona, igual que ¿cuál es la glándula anexa exclusiva del hombre? Recuerda que en las glándulas anexas tenemos 3 en el hombre, ¿verdad? Tenemos aquí está, la vesícula seminal, la próstata y la glándula Cooper, ¿de acuerdo? Estos 3 son las glándulas anexas. Ahora, ¿cuál es la función de la uretra? ¿Cuál es la función de la uretra? ¿Se acuerdan que les mencioné también? Presenta doble función. Expulsa la orina y el semen, ¿de acuerdo? Es decir, expulsar el líquido seminal y la orina. Obviamente no al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Primero puede ser la orina o líquido seminal, pero su función es la expulsión de este líquido seminal o la orina, ¿de acuerdo? Listo, solamente eso. Ahora, entonces ustedes en su cuaderno, ¿qué van a hacer? Escribe el nombre de un órgano del aparato no, esto no es. Bien, en su cuaderno ustedes van a hacer lo siguiente. Primero, van a colocar la fecha y el lema.
la fecha y el lema. Luego van a colocar el título. ¿Cuál es la fecha del día de hoy? Van a colocar martes 16, creo que estamos, de junio del 2020. El lema es el valor de la... ¿Cuál es el lema? Bueno, colocan el lema, el título ¿cuál es? El sistema reproductor humano. Sí, chicos, lo colocan así, sistema reproductor humano. ¿Qué es el sistema reproductor? Responden. El concepto está también aquí. O pueden colocar otro tipo de concepto, ¿de acuerdo? Pero recuerden investigar en libros y si es en internet, páginas que sean certificadas, ¿sí? Por ejemplo, acá está el concepto, ¿de acuerdo? Es un sistema del cuerpo responsable de la perpetuación de la especie, ¿de acuerdo? Luego va a la segunda pregunta. ¿Qué es la pubertad? ¿De acuerdo? Aquí van a colocar qué es la pubertad y van a colocar un dibujo. Ilustras algo de la pubertad. Luego vas a la pregunta 1 de la clase, el aparato reproductor femenino. Empezamos con femenino. Van a hacer un dibujo del aparato reproductor femenino y empiezan con las 4 preguntitas. Acá, ¿a qué edad empieza el desarrollo en las niñas? Es decir, los cambios hormonales. De 7 a 8 años y hasta los 14 años, ¿de acuerdo? La segunda pregunta, ¿por qué se dan los cambios hormonales? Aquí está en la parte de acá. ¿Por qué se dan los cambios hormonales? Está aquí. Aquí, ¿ven? Los cambios hormonales se dan por la célula sexual femenina y por la hormona femenina. Estos dos. ¿De acuerdo? Van a la tercera pregunta. Realiza un cuadro de los órganos internos y los órganos externos del aparato reproductor femenino. Es decir, de esto de aquí. Acá está, masculino es esto. Ya. Órganos externos. Hacen un cuadrito, colocan los órganos externos y los órganos internos en un cuadrito. ¿De acuerdo? Aquí están los órganos internos. Luego dice que es la fecundación. Acá está, que es la fecundación. Igual, a ver. Luego se van a la otra pregunta. Dice, el aparato reproductor masculino. Sí, número 2. Y hacen igual un dibujo del aparato reproductor masculino. ¿Cuál es el concepto del sistema reproductor masculino? Colocan el concepto que está ahí también. Realizan un cuadro de los órganos internos y externos del aparato reproductor masculino. Un cuadrito. ¿Cuáles son las glándulas anexas? Y explican cada una de ellas, ¿no? En este caso está aquí. Internos y externos. ¿Sí? Las glándulas anexas son estas 3 y explican cada una de estas, ¿no? Y acá. O pueden copiarlo tal y cual también. Luego, terminan estas dos, el femenino y masculino, ya como tarea para investigar las principales enfermedades que afectan al sistema reproductor, ¿cuáles son? Investigan y ilustran, colocan una imagen de cada, lo pueden imprimir también. Ahora, según la lectura que hemos realizado, van a hacer lo siguiente. Colocan lectura número 1. ¿Cuál es la lectura número 1? La madre más joven del mundo. Ponen el título, hacen un dibujo de la lectura número 1 y responden estas 3 preguntitas, más estas de acá. ¿De acuerdo? Lectura número 2. La próstata. Colocan. ¿Sí? Hacen un dibujo relacionado a esta lectura, según lo que han entendido, y responden estas 4 preguntas. Y estas de acá también. ¿De acuerdo? Eso sería todo, chicos.